Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos de nuevo todos y todas aquí a este Ojalá matinal. Hoy lunes 24 de noviembre, acercándonos afortunadamente a la Navidad, ¿verdad? Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, historiador, político, revolucionario en su momento o todavía, pues no, siempre, Esas son vocaciones que no se pierden. Y bueno, hablemos de seguridad social con don Rafael Pérez Modesto, que está aquí con nosotros. Buenos días, Rafa, y dinos cuál es la situación de la seguridad nacional, de la seguridad social de nuestro país al momento en que estamos. Este es un proceso que podemos contarlo a partir del año 2000, ¿no? 2001, cuando arranca el sistema de seguridad nacional. Y bueno, ha ido teniendo un desarrollo gradual, pero cada vez con un incremento mayor, ¿no? Es decir que 10 años después, podríamos decir, tenemos un sistema de seguridad social bueno, regular, vamos hacia donde debíamos ir. ¿Cuál es la situación? Muy bien. Yo te agradezco mucho la invitación y poder participar en Ojalá alrededor de este tema, porque otras veces hemos hablado de temas históricos, de temas culturales, pero hoy en día, pues, esta es una referencia obligada como orientación general de por dónde debe marchar el país y cómo avanza el país. Y la seguridad social, aunque en la República Dominicana es relativamente joven, porque tal como usted señala, arranca con una ley en el año 2001, pero eso es una ley. Realmente comienza a desarrollarse a partir del año 2004 y constituye, sin ningún género de duda ni posibilidad de ser rebatido, uno de los logros en términos sociales más trascendentes que ha tenido el país en los últimos 50 o 60 años en República Dominicana. Anteriormente contábamos con un sistema de protección social a través del Instituto Dominicano de Seguridad Social, que en un momento dado desempeñó un rol que puede considerarse positivo en los años, a mediados de los años 40. Fue una iniciativa dentro de la dictadura de Trujillo que prevaleció, que dio beneficio al sector trabajador de ese entonces, que era minúsculo. El 70% de la población vivía en el campo y estaba totalmente excluido, y un alto porcentaje de la población no era incluida en la seguridad social, solamente aquellos que estaban en fábrica. La mayoría de las fábricas era propiedad de Trujillo y el beneficio era sumamente reducido. A tal punto, por ejemplo, que yo le puedo decir que cuando arranca el sistema de seguridad social, apenas llegaba a cerca de 500,000 dominicanos para ese entonces. Ya la República Dominicana tenía más de 7 millones de habitantes, 8 millones de habitantes en ese entonces. Entonces, yo te voy a presentar un cuadro de lo que eso significa. ¿Qué es la seguridad social? Es un conjunto de derechos que en materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de pensiones, es decir, de la garantía de que las personas que lleguen a edades ya no productivas por sus condiciones físicas, por la edad, por una discapacidad, por un accidente, se quedan desprotegidas, deben tener una pensión que le garantice su subsistencia en condiciones mínimas de sobrevivencia. Y en ese sentido nosotros hemos avanzado suficientemente. La ley comienza a aplicarse en el año 2003 y yo compartía contigo, te mostraba
vamos a ver si puedo conseguirlo rápidamente y podemos captarlo, una relación que tú puedes apreciar. Vamos a ponerlo aquí. Y quizá ¿Puede la ir a cámara pantalla? pueda ¿Podría ir a tomarlo. pantalla este cuadro? Sí. Que puede realmente demostrarnos cómo de 44,000 personas que recibían los beneficios en términos de salud en el año 2003, a partir de 2004, los gobiernos de la actual administración han ido haciendo crecer a 3.0, a 5.7, y hoy en día 6 millones de dominicanos, o sea, hablando precisamente en septiembre de este año, 5.926.577 personas se benefician en términos de salud de la seguridad social. Eso constituye un 60.1% de la población. Terminaremos en 60.3%. Pero la proyección es... Al 2016, ¿cuál es la proyección? 2016, porque tú sabes que hay dos tipos de regímenes. Régimen subsidiado, aquí lo vemos reflejado, el régimen subsidiado, que es la parte azul, y el régimen contributivo. Y ya hoy en día esa misma cantidad se refleja. Al término del año 2016, en materia subsidiada, el aporte, la vigilancia, la disposición del actual gobierno que preside el licenciado Danilo Medina, la inversión que está haciendo constituye una garantía de que tendremos cerca del 100% de la gente del régimen subsidiado. Cuando hablamos de régimen subsidiado, son aquellos sectores más vulnerables del país, personas sin empleo, personas que no tienen ningún tipo de posibilidad ni potencial, de la gente más pobre del país. De que de aquí al 16, el 100% de la población pobre del país va a estar cubierta por la seguridad social. Esa es la meta del gobierno. Tú has llegado a la conclusión que yo iba a decir, y yo te voy a mostrar este cuadro, que es todavía más preciso. Estamos hablando de más del 30%, cubrirlo en 2 años. Mira este cuadro, Ramón. Las estadísticas, y tú eres un hombre que maneja números, y también es el caso de Ricardo Calventi, que nos manejamos con números que están expuestos a la luz del que quiera. El Banco Central, los organismos internacionales establecen que aquí hay una población pobre de 4.021.000 personas. Pobre de toda pobreza, o sea, pobre de 4.021.000. 21.000. Entonces, de eso, la cobertura del régimen subsidiado hoy es de 2.8 millones. 2.8. Si queremos decirlo en números reales, estamos hablando de septiembre de este año. 2.748.400 personas. ¿Qué representa eso? 68.3% de la población inmensamente pobre. Estamos llegando al 70% de la población pobre. Terminaremos este año. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que la inversión que está haciendo el actual gobierno del licenciado Danilo Medina es una cantidad de 500.000 a través de SENASA y a través de los estudios que hace el CIUBEN, que no discrimina ciudadanos, no importa género, no importa edad, no importa color, no importa partido político. Es decir, dominicanos reciben ese beneficio a través de SENASA, que es la ARS del Estado Dominicano. Entonces ahí son cubiertos de medicina, de procedimientos médicos, esa gente totalmente pobre y su familia. Y entonces la proyección es que para el año 2016 se habla de un 100%, pero seamos quizás conservadores, podríamos llegar a un mínimo un 98% de la población más vulnerable de la República Dominicana. Eso es lo que
presenta esta proyección. Por eso yo digo que es irrefutable. Pero si nosotros vemos el régimen contributivo, ya en el día de hoy hay de una población de 2.250.000 dominicanos que están organizados en trabajos formales, tenemos 1.400.000, que es un 63%. Entonces vamos a una proyección de un 80%. ¿Ha bajado la informalidad entonces? Bueno, la informalidad es muy alta. Es uno de los grandes problemas de la humanidad, porque no es un problema de República Dominicana. La informalidad, la informalidad no se da solamente en la gente que vende China, el que tiene una paletera. La informalidad se da en profesionales que son médicos, ingenieros, abogados, que no registran lo que hacen, ni hacen los aportes a través de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Tesorería de la Seguridad Social, que no hay un control porque es difícil. Si tú tienes una oficina financiera, por ejemplo, o de economía, o de asesoramiento médico, controlar lo que tú produces es difícil. Entonces, esos son de los estragos que ha tenido la seguridad social, porque hay evasión y hay elusión, que no solamente es de sectores empleadores que lo usan, o si ponerle sueldo por debajo de lo que realmente gana la gente, para con eso pagar menos impuestos al fisco y al mismo tiempo a la seguridad social. Es una limitación. Pero al mismo tiempo también hay evasiones en ayuntamientos. Entonces tú ves, por ejemplo, temeridades. Recientemente un senador de la República plantea, hay que eliminar la seguridad social. Pero el Senado de la República, la Cámara de Diputados, no forman parte. O sea, cuando la ley se promulga, ellos se excluyen y tienen su propio sistema. Y otras entidades importantes tienen su propio mecanismo autónomo que evita que parte de ese dinero pueda equilibrarse en personas de medianos ingresos y de bajos ingresos. Porque tiene que haber, el sistema tiene que sostenerse, eso es lo que se llama sostenibilidad financiera. Porque, ¿qué aspira a la seguridad social? O sea, su más riguroso meta es la universalidad, porque es un derecho fundamental, abarcar todo el universo de la humanidad. Ahora, ¿qué país, tómame Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, cualquier país que tú quieras, no hay universalidad? Se marcha hacia eso. Y yo te digo, hoy te demostré, hay un 60% de la población cubierta. Varios años atrás, nosotros éramos el penúltimo país en materia de proporción de seguridad social. Y hoy ocupamos el lugar número 7. Es decir, hemos superado, en cuanto a cobertura, el promedio en América oscila entre 43% y el 45% de la población. Y nosotros, gracias a ese impulso, el Estado es el garante principal de la seguridad social, y por razones del tipo de régimen que vivimos aquí, no es un régimen socialista, y aún en los regímenes socialistas hay limitaciones en seguridad social, porque el Estado tiene que cubrir todo, pero aquí es una combinación del sector gubernamental que la preside y dirige, que hace los mayores aportes. Yo tengo un cálculo que podría mostrar en una escena, en una panorámica como esta, las dos gestiones del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en conjunto han invertido 121.000 millones de pesos dominicanos para garantizar que la seguridad social no solamente exista, sino también que progrese y se desarrolle. Ahora, teniendo dificultades, ¿qué pasaba a un ciudadano o a una ciudadana cuando no estaba establecida la seguridad social? Que llevaba 60 años y el que estaba en un seguro médico, a los 60 años lo sacaban, pero eso era inevitablemente sacado.
¿Y qué pasaba con un ciudadano que aunque no tuviera 60 años, caía en una llamada enfermedad catastrófica? Vamos a ponerlo con claridad. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas renales, cáncer y otro tipo de enfermedades graves, automáticamente dejaban de servirle, no le cubrían nada. Sí, hoy están obligados los prestadores de servicios de salud, las ARS, tienen que cubrir esas enfermedades con un tope que comenzó en 150,000 pesos y hoy es de 1,000,000 de pesos. Por persona. Por persona, por afiliado y su dependiente, porque antes, Ramón, si tú eras un trabajador y estabas en el Seguro Social, te cubría a ti como trabajador, pero tus hijos, tu papá, tu mamá no estaban incluidos ahí. La Seguridad Social hoy cubre todo tu entorno familiar hasta que un hijo llega a una edad adulta y si no es universitario, si no es estudiante, pues tiene que tener independencia porque ya superó la edad. Pero el Fondo de las Enfermedades Catastróficas, que fue uno de los elementos claves del programa de gobierno del presidente Danilo Medina en el área de la seguridad social, ¿en qué está ese fondo para cubrir las enfermedades catastróficas actualmente? Muy buena pregunta. Mira, ese es el meollo de crítica que se hace. Está en 1,000,000 de pesos, que es el resultado de conquista por persona, por paciente, por afiliado, para decirlo en el término de seguridad social. Pero ya hoy resulta poco. ¿Comenzó con cuánto? Tú comienzas con una bicicleta y te sientes feliz cuando tienes la bicicleta, pero llega un momento que necesitas un carro. Si es un carrito chiquito, un palo, pero llega un momento que tú necesitas un vehículo, tú tienes más representativo, la familia. Mejor. Bueno, pues ya 1,000,000 resulta poco. Ya 3,000 pesos de medicina resulta una insignificancia. Entonces, hoy en día, la máxima, hay un conjunto de prioridades que tiene la seguridad social. Yo te hablé de la informalidad, que hay que resolverlo, de la evasión y la elusión, que hay que combatirla, y ese otro, aumentar la cobertura para garantizar mejores servicios. Entonces, de ahí se desprenden dos cosas. Número uno, que enfermedades y medicina y tratamientos y prácticas quirúrgicas que no están contempladas sean incluidas. Para eso el gobierno está haciendo inversiones y para eso tenemos que ser estrictos. El Consejo tiene una comisión que está en los pasos finales de garantizar la solución de este problema. Pero encuentra resistencia porque todos los cambios, la seguridad social es un cambio. ¿De quién hay resistencia? Ha habido resistencia. Primero de sectores económicamente poderosos y después de clínicas y especialistas que se ven, que creen ellos que se ven afectados, porque tú buscas la clínica hoy y todas o la mayoría de ellas han crecido de manera inconmensurable. ¿Tú ves? ¿En cuánto está el fondo de las enfermedades catastróficas actualmente? No te dije de 1,000,000, pero es por afiliado. Por afiliado, pero es insuficiente. Entonces estamos tratando eso, el gobierno con los empleadores y los trabajadores, que son la parte que tienen la parte ejecutoria dentro del Consejo, que está incluido también ahí el colegio médico, los profesionales que no son médicos, los profesionales técnicos, ingenieros, el CODIA, los agrónomos, todo ese tipo de entidades, las enfermeras. Hay 17 instituciones entre estatales y no gubernamentales que forman parte del Consejo. Yo como gerente general soy el secretario del Consejo. La Constitución Dominicana establece que debemos pronto, inmediatamente, ser un Estado democrático, social, de derechos. ¿Estamos en el camino de lograr esa meta? Eso es lo que dicen estos datos. Esa es una meta, o sea, es constitucional en cuanto a que estableció una ley. Esa ley puede ser reformada, hay sectores que piden que se reforme, porque al momento de implementarse la ley 8701, que es la que establece la ley de seguridad social, realmente no habían experiencia acumulada y algunos de los protagonistas de ese entonces
hicieron concesiones que hoy sus consecuencias se pagan. Por ejemplo, el gasto de bolsillo de la gente hoy, la gente en la medida en que hace conciencia de esto, es abultado. Porque yo te pongo un caso, si una persona afiliada, tú como empleado del Estado, en este caso, ¿verdad? Tú aportas el 3% de tus ingresos y el gobierno aporta el 7% de tus ingresos para que te garanticen salud, riesgo laboral, es decir, mientras tú estés trabajando o mientras tú vayas del trabajo a tu casa y de tu casa al trabajo, hay que garantizarte la solución de cualquier tipo de problema. Anteriormente había un accidente de tránsito de una persona afiliada y no pasaba nada. Si no lo cubría, que generalmente no lo cubre el seguro de vehículos, y cuando lo cubre pasan años y años porque se van a procesos legales que a veces se muere la gente y no lo cobra. Entonces ahora existe un fondo nacional para accidentes de tránsito que comenzó cubriéndolo el gobierno y que hoy en día está traspasado al gasto que tiene la seguridad social en términos de salud. La seguridad social a veces es vista como clientelismo, populismo, asistencialismo. Hay un continuo golpeo hacia este tipo de programas. Hay golpeo, a veces por ignorancia y a veces también por interés, generalmente por intereses. Clientelismo lo que menos hay porque el gobierno no anda repartiendo eso como si estuviera dando una medicinita con un operativo médico o dando un plato de comida o dando, ¿tú entiendes?, una solución particular, sino es lo que garantiza es la solución del problema de la sociedad. Ahora, problema de derecho. Sí, porque es un derecho humano consagrado internacionalmente. Ahora, lo que sí hay es limitaciones y nosotros estamos en el deber de responderle, de solucionarlo, y el Estado es el garante principal de esto y tiene que tomar medidas. Ahora mismo, el presidente del gobierno ha tomado dos medidas que yo resalto. Número uno, el Ministerio de Salud Pública, que es la vicepresidencia del Consejo de Seguridad Social, por un lado, ha dividido el problema de la política de salud en manos de una persona experta, experimentada, con experiencia extraordinaria, que es la doctora Guzmán Marcelino, que yo apuesto y tengo la esperanza de que le va a dar un impulso extraordinario, no solamente a la política de salud general, sino también a la seguridad social, pero también deslindó los campos de que tiene que ocuparse de la política y de la ley de salud de la República Dominicana, pero al mismo tiempo asumir la seguridad social como un aspecto vital. Y ella ha prometido, ahora se recién juramentó como vicepresidente del Consejo, y ha prometido que los problemas de seguridad social que tengan que ver con salud, ella lo va a asumir, ella y su suplente, porque es una característica, cada sector representado en el Consejo, incluso en igualdad de género, tiene su representante. La ministra de Salud, de Trabajo es la presidente, el viceministro que la representa en determinado momento es un hombre, y así pasa también en salud y en las otras entidades. Entonces, esos son dos medidas que ha tomado el gobierno que verdaderamente yo creo que van a garantizar que todo lo que se ha avanzado en una comisión que encabezó el pasado viceministro, doctor Rodríguez Monegro, verdaderamente puedan cuajar, porque se agotó mucho tiempo por razones múltiples que no vienen al caso, no se concretizaron, pero como hay la voluntad política en términos concretos del gobierno y de los otros sectores, porque no podemos ser excluyentes, el sector empleador y el sector trabajador, nada en seguridad social que no sea el resultado de una voluntad combinada en bloque, puede marchar, porque hay incluso la capacidad de veto. Eso es una de las cosas que se objetan de la seguridad social, pero que permitió que arrancara.
Entonces, en ese sentido, yo soy de lo que apuesto, no porque hoy sea gerente general, mañana podré no serlo, pero yo creo que es una reivindicación general importante y que tiene que seguir progresando, porque en gran medida se mide el avance o retroceso de un país en función de cómo marche la seguridad social. Nosotros fortalecemos nuestro sistema de seguridad social, nuestro Estado social de derecho, cuando Europa y Estados Unidos están reculando en este No, y con crisis, a propósito de la crisis. En España, que se lograron grandes avances hoy en día, parte de esos fondos. Ya hoy en día, una de las cosas que podemos exhibir, todavía el que entró en el año 2003 en el sistema de seguridad social no está recibiendo los aportes de la seguridad social en materia de pensión, pero hay acumulado el 11.5% del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de eso son cantidades mayores, 241.000 millones de pesos acumulados para cuando eso venga. Entonces hay que ir tomando las medidas para que ese dinero pueda garantizar que la gente reciba una pensión acorde con la realidad. Y en la medida que sea más fuerte el sistema, en esa medida recibirá más. Y una gran vigilancia para que esos fondos no sean desviados, no sean utilizados indebidamente y además no haya la ganancia, porque parte de lo que se ha establecido es la ganancia y de las críticas que hay que tienen las aseguradoras de fondos de pensiones en un 30%, que es una proporción que ellos mismos han admitido que es muy alta, producto de la opinión pública que se ha generado, y que las aseguradoras de riesgo de salud también tienen cada día más demanda de que se les reconozca la cápita, tienen que bajar su beneficio para que la población pueda recibir las mejores atenciones, pero al mismo tiempo los hospitales, los centros clínicos, la atención primaria, que es una prioridad 1A de todo el sistema, tiene que prevalecer para que una gente por un dolor de cabeza no tenga que ir a un neurólogo. Entonces le mandan a hacer unos estudios sofisticados, no vaya por un dolor de estómago a ir a un gastroenterólogo, le mandan a hacer todos los estudios del mundo y al mismo tiempo los médicos especialistas cobran, los que están adscritos a la seguridad social cobran 2, 3 mil, hasta 5 mil pesos de diferencia, y si te internan tú tienes que pagar inmensamente. Esos son de los problemas que existen, que están en vía de solución y que se apuesta a la solución del mismo porque hay la voluntad de enfrentarlo y solucionarlo. Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo de Seguridad Social. Sin duda, cuando se habla de seguridad social, se habla de previsión, ¿verdad? Claro. Este vendría a ser el concepto fundamental, el de prever las cosas. Algo con lo que inició el presidente de la República, digamos, la sincerización de ciertos aspectos de la vida laboral o de la propia seguridad social, recuerdo, fue el aumento de las pensiones de un conjunto o una cantidad significativa de maestros, que se llevó la pensión de esto, se le duplicó prácticamente, que era creo de 7,000 pesos, algo así, pasó a ser de 15,000, 14,000 pesos. Lo que sin duda vino a ser una señal con respecto a todo el sistema previsional. Porque en realidad la población, Rafael, sigue creyendo que lo que aporta al cabo de 3, 4, 5 décadas se vuelve agua de sal, se vuelve nada, puesto que ve el ejemplo de los cañeros, que evidentemente marchan por la ciudad y usted sabe que ellos son los pobres del país, o que son parte importante del contingente de pobres del país, y una expresión de la desigualdad brutal de los modelos que hemos desarrollado. ¿En qué medida esto tiene mucho que ver, no solo con prever,
sino también con sincerizar aspectos que, como ha dicho el presidente de la República, si los salarios son bajos, baja será la cobertura de la seguridad social de cara al futuro. Es posible reconstruir confianza a partir del diálogo que requiere el llamado pacto laboral, que tiene también mucho que ver, por lo tanto, con la previsión. Sí, la seguridad social se basa tanto en salud como en otros aspectos, en la previsión y en la promoción. La promoción de las medidas que tiene que tomar la gente para evitar o disminuir las enfermedades, y la previsión, que son las medidas que se toman para también evitarla y combatirla. En el caso que nos ocupa, con tu aceptada pregunta, pusiste un buen ejemplo. Los cañeros constituían parte del esquema viejo de la seguridad social, y el gobierno, los gobiernos, porque lo heredó este gobierno, y lo heredó el gobierno pasado, esos cañeros no recibían nada. Entonces, lo que han hecho estos gobiernos ha sido, primero, aumentarle, y segundo, a través de Hacienda, garantizar el pago correspondiente a sus atrasos. Y lo ha venido haciendo en la medida en que hace una depuración, porque hay gente que son sucesores de cañeros. Lo mismo pasa en el puerto. Si una persona trabajaba para Poasi o el otro sindicato, el nieto tiene la tarjeta correspondiente a eso, y entonces están haciendo una depuración. Pero eso no entra en la actual sistema previsional. Es decir, el gobierno está tratando de garantizar que esa gente resuelva su gran problema, pero la seguridad social establece un límite en doble condición para poder aportar. Una gente tiene que tener acumulado 300 salarios mínimos o 30 años de labor ininterrumpida. En el caso del Estado, 20 años y también una cantidad acumulada de dinero. Ya eso es para las pensiones. Pero has dado en el clavo en el sentido que mientras más ganan los trabajadores y empleados del Estado, en esa medida, pues el 10% aumenta, y por lo tanto, eso incluso ha contribuido que la Tesorería de la Seguridad Social, que es un órgano adscrito al Consejo, pueda garantizar el flujo de ingresos, y en términos financieros se llama de dispersión, o sea, de pago a las entidades que dan los servicios en salud, en riesgos laborales y también a nivel de pensiones. Y eso es lo que va a garantizar ese equilibrio, porque tiene que haber un equilibrio entre lo que entra y sale. Así como tú, para garantizar el funcionamiento familiar o el funcionamiento institucional, por ejemplo, de esta institución, no pueden seguir con los ingresos que tienen, porque si no sucumbe la entidad. Entonces, así mismo el sistema tiene que tener una proporción de ingresos para poder invertir lo que la gente merece y el sistema establece. Don Rafael, ¿tiene el sector privado una posición conservadora, progresista, moderna o anticuada o regresionista con respecto a su rol en la previsión? Bueno, el sector empresarial sabe que en la medida en que no invierta en este proyecto, en esa medida, sus gastos también aumentan. La posibilidad de mantener un equilibrio de la fuerza laboral y un grado de asimilación de sus de incorporación de sus trabajadores. Así hoy hasta la vaca hay que garantizarle un ambiente saludable en materia
digamos, de distracción, de música, de buen trato. Para que produzca Son más más leche. Imagínate tú la gente, entonces ellos han asimilado gran parte de eso, pero cada cambio implica a veces incomprensiones, diferencias, y hay un sistema que requiere que las decisiones que se tomen sean en conjunto. A veces eso dilata los procesos, a veces se resisten a cambio, pero tienen que avanzar con el proceso. La fuerza decisiva de esto es el gobierno, que es quien cabeza y es el responsable de los cambios. Si la cabeza no avanza, el cuerpo no responde. Las manos y los pies y todos los otros órganos, el cerebro de la seguridad social, como del Estado dominicano, como de cada una de las áreas que se manejan en un país, hasta deportiva, cultural, en todos los aspectos, es el Estado. Entonces el Estado dominicano es que ha podido garantizar un avance real en materia de salud, en materia de riesgo laboral, en materia previsional, y en la medida que se fortalezca el Estado, que sus ingresos sean más sanos, que la vigilancia de los impuestos que corresponden a cada uno de los sectores en función de sus ganancias sean reales, que las evasiones y las evisiones, que hay las dos combinaciones, se puedan controlar. En esa medida habrá un Estado más fuerte, y lo propio pasa en la seguridad social. Danilo Medina promete que al 2016 el 100% de los dominicanos y dominicanas más pobres estarán cubiertos por la seguridad social. ¿Vamos al paso que debíamos ir? Danilo lo ha prometido, y yo te mostré la cifra, las estadísticas de que al término de su gestión en el 2016 estaremos, si no en el 100%, cerca del mismo, porque está haciendo la inversión. Y tiene un sistema, el SIUBEN, que es un sistema único de beneficencia, está visitando en cada campo, en cada barrio, la gente, y está estableciendo quiénes merecen ser considerados como subsidiados, y está haciendo la inversión, y está haciendo un aporte que no habían hecho gobierno alguno, en ese sentido. Y eso, y un tema que se había dejado, lo que son las estancias infantiles, que es la garantía que niños entre 45 días de nacido hasta 5 años reciban un tratamiento educacional, alimentario, psicológico, y salen de ahí, mejor preparados que de cualquier colegio de la más alta esfera social y académica del país. Entonces, ha prometido unas 300 estancias infantiles que van a cubrir no solamente a los niños del régimen contributivo, sino del régimen subsidiado. Y eso, si no es una revolución en su conjunto, es un paso de avance renovador, transformador, en beneficio de la sociedad dominicana. Gracias, Rafael Pérez Modesto, gerente general, ¿no?, del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Quédese ahí porque ahora vamos a conversar con Ramón Tejada Holguín sobre este mismo tema y sobre otros más.